un brujo, un sacerdote católico, ambos bautizados en la Iglesia Católica. Hoy día, 2 pastores cristianos. Entre los dos han ministrado por más de 60 años. Entre los dos han tocado 4 continentes, más que 7 iglesias empezadas. Han participado en misiones por todo el mundo. Hoy día se encuentran aquí para servirles. 2 generaciones, 2 diferentes pastores, pero solamente una iglesia. Y ahora, seamos sinceros. Saludos oyentes, hoy día otra vez con ustedes el placer con nuestro programa y vamos a hablar sobre la prosperidad. Adelante, pastores. Bueno, Pastor Delio y de parte del Pastor Joel, estamos muy agradecidos que ustedes han cogido un poco de tiempo para compartir con nosotros en este día. Queremos tocar un tema que quizás es un poco controversial, si se dice así, Pastor Delio, ¿tú me corriges? Controversial. Exactamente. En la iglesia, la prosperidad. Hay mucha gente que la palabra prosperidad le da alergia y la razón por la cual digo que le da alergia es porque lo que sucede es que piensan que la prosperidad siempre se tiene que relacionar con el dinero. Ahora, nosotros sabemos que la palabra nos dice claramente, no que el dinero es malo, sino que el amor al dinero es pecado. So, tenemos que primeramente poder coger todo esto y romperlo en pedacitos para que entendamos que el dinero no es un problema, es el amor, es esa idolatría que se forma en nosotros como cristianos, poniendo el dinero número 1, número 2, número 3, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos ver eso? Le doy un ejemplo común. Venimos a la iglesia, buscamos la mente de Dios, estamos sin trabajo, no tenemos plata. El Señor viene y nos provee un trabajo. Y después, ¿qué sucede? Ya el día que nosotros habíamos separado para el Señor, los cogemos para trabajar. ¿Sí o no, Pastor Delio? Perfecto, porque ahí está el problema cuando realmente ponemos la mira en las cosas de este mundo. Y no es que el pueblo de Dios tenga que vivir en pobreza, porque somos realmente, tenemos en Jesucristo absolutamente todas las ganancias. Además, aquí dice su palabra en 3 de Juan, uno dice, amado, yo deseo sobre todas las cosas que seáis prosperados y que tengáis salud, así como prospera tu alma. De tal manera que la prosperidad viene directamente de Dios. El problema de hoy en día es que muchos de los cristianos se han desviado. Y ese es el problema que tenemos que tratar seriamente, porque Dios nos dijo claramente, el mismo Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hoy en día hemos visto que muchos cristianos se han desviado buscando primeramente las añadiduras y dejando el reino de Dios. Correcto, y la prosperidad en que en verdad nos queremos enfocar es esa prosperidad donde vemos que hay muchos predicadores, y ahora yendo a la iglesia, muchos predicadores que usan la palabra prosperidad para manipular el pueblo. Tengo entendido, no he sido parte yo mismo, pero tengo entendido de varios miembros que han venido a nuestra congregación, que hay iglesias que le dicen, por ejemplo, si hoy es el año 2016 y estamos entrando a enero 1, para que usted tenga un año próspero tienes que dar $2,016 y cada año le suben con el año. Eso es interesante como ellos tratan de manipular a la gente, de dar del dinero de ellos, le predican prosperidad, pero sacan de donde no hay. No es interesante. Es un desastre. Correcto. Porque al pueblo de Dios tenemos que respetarlo, tenemos que amarlo. Y Dios tiene la bendición absolutamente para todo su pueblo. Dios no tiene preferidos, hermano pastor. Así es. Y muchos se creen que porque están predicando en el púlpito son los ungidos de Yahweh. Y eso es un error terrible, porque todos los que hemos sido salvos a través del pacto de la sangre del Cordero somos los ungidos de Yahweh. Así que Dios no hace acepción de persona. Y esto es lo que a mí a veces me pone tan triste, de ver cómo cogen al pueblo como si realmente el pueblo ocupara un último lugar. Y no es así. En el Señor todos somos absolutamente todos iguales. Amén. O sea, ¿qué Dios sería ese, hermano, que usted, que como es pastor, a usted lo llena de riquezas, y el otro hermanito que no es pastor no tiene ni siquiera con qué tomarse un desayuno? Ese Dios yo no lo quiero, pastor. Amén. Lo siento mucho. Ese no me sirve a mí. Ahora, un Dios justo, un Dios real, que tiene, es más,
como dice Salmo 68, dice en el versículo 18, que Dios hace caer la lluvia para todos, para los buenos y para los malos. Entonces, como yo, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, creo que Dios va a hacer acepción de persona simplemente porque yo soy su ministro. Eso es completamente erróneo y ahí yo no estoy en eso, hermano. Completamente. Ahora, seamos sinceros. Hablando de la prosperidad, una cosa que sí tenemos que entender, pueblo de Dios, es que si nosotros trabajamos, vamos a ser prósperos. Mira, una cosa que me da temor es ver cuánto pueblo hoy día hay que piensa que con una oración sola el dinero va a caer del cielo, y eso es erróneo. Tenemos que entender, hermanos, que si usted quiere ser próspero en lo financiero, tienes que trabajar. La pereza Dios no la premia. La palabra en Proverbios nos dice que el diligente Dios lo prospera. A través de la escritura la palabra prosperidad suena y resuena y resuena y resuena. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de sobreabundancia. La palabra nos dice en Juan 3:17 que el Hijo vino ¿para qué? Para dar vida y vida en abundancia. Todas las diferentes reflexiones en la Biblia de prosperidad es siempre en una sobreabundancia, en un nivel más allá, próspero, que es la verdad. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos, pero por eso es que Él nos ha dejado la palabra en la cual nos dicta exactamente cómo hacerlo. Y no es de darle todo tu dinero a la iglesia, no es de darle todo tu dinero al pastor, no es de bendecir al pastor cuando va de vacación, no, es trabajar duro, dar tu diezmo y ofrendas, claro, porque eso no lo podemos negar, pero trabajar duro, hermano, y ser inteligente, vivir en el nivel en que tú y yo estamos, en vez de vivir en un nivel acá solamente para aparentar. ¿Qué te parece, pastor? Y ese nivel es la verdadera mayordomía de Dios. Además, ¿qué dijo Pablo? El que no trabaja, pues que no coma. Que no coma, hermano. Ahora, es lindo cuando realmente podemos llevar al pueblo a un conocimiento y que tome sus responsabilidades. Trabaje, amén. Tenemos que dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero eso no es obligatorio. Eso es algo muy personal de cada cristiano. El Espíritu Santo sabe tratar con cada uno de nosotros cómo es que tenemos que usar esta mayordomía para que podamos no solamente bendecir nuestras vidas, sino bendecir a nuestros hermanos. Pero vuelvo y repito, hermano, esta mayordomía es para todos los miembros del cuerpo de Jesucristo. Amén. Somos todos miembros por cuanto el Espíritu Santo nos engendró en la iglesia de Jesucristo, por un solo espíritu, como dice 1 Corintios 12:13, que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en la iglesia, sean judíos, griegos, gentiles, esclavos, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, Dios nos da en abundancia porque Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Él es el creador de todo. Él nos presta a nosotros, o sea, fíjate que hoy en día hay mucha gente que vive peleando que ¿por qué tengo que dar un diezmo? ¿Por qué? Pero si Dios nos da el 90% de nosotros para que vivamos bien, ¿cuál es el problema, hermano pastor, de que nosotros llevemos a la casa de oración, a la casa? ¿Por qué? Porque hay ministros, los que trabajan en el altar, pues que coman del altar, dice la Escritura, hermano pastor. Amén. Que coman, que no exijan, que no roban, pero que sí coman. Porque es claro, tenemos que ser sinceros como es, ¿no? Pero mira, los diezmos y la ofrenda es muy importante, hermanos que nos están escuchando, que no manipulen lo que dijo el pastor, que no es obligatorio, es cierto, pero no dar los diezmos y la ofrenda también es robar a Dios, como dice la palabra hermana aquí. Claro. Es que sabemos, pastor Delio, que hay muchos vivos, discúlpame hermanos, pero hay muchos vivos en la iglesia de Dios y todos somos vivos, pero al final del día, como pastores, tenemos que corregir cuando hay un error y hay que diezmar, hay que ofrendar. Si uno no diezma y no ofrenda, uno mismo está parando ese nivel de prosperidad de llegar a la vida de uno. Bueno, el mismo Jesucristo dijo, dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Todas las cosas son claras. La vida cristiana no es complicada, hermano pastor. Mire, hoy en día estos religiosos no saben cómo atar al pueblo de Dios con todas estas, perdóneme la expresión que voy a decir, con estas babosadas, porque es que hablan tanta cosa que lo que están haciendo es confundiendo al pueblo de Dios, y no le damos la oportunidad realmente de que cada hijo de Dios sea libre en la libertad que Cristo nos ha dado. Él nos llamó a libertad, hermanos pastores. Así es. ¿Pero qué? El hombre se ha adueñado hoy del pueblo de Dios y quiere hacer con el pueblo de Dios lo que le da la gana. El pueblo de Dios tenemos que ser libres,
pero tenemos que ser también responsables. Dios nos da economía, Dios nos da mayordomía, usémosla correctamente. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuenta de esa mayordomía a todos nosotros, aún a los pastores que se creen los ungidos de Jehová o de Yahweh, como quieran decir, los apóstoles que hoy están brotando como no voy a decir más, no voy a decir cómo. Dejémoslo ahí, pastor. Dejémoslo ahí, porque ¿para qué? No entremos en ese tema. Mira, pero resumamos. La verdad, hermanos, que la prosperidad es de Dios. Dios quiere que seamos bendecidos, pero Dios necesita que nosotros hagamos nuestra parte, y nuestra parte es de trabajar. Los diezmos y ofrendas necesarios. Si quiere ver prosperidad, no lo va a ver sin los diezmos y ofrendas. No robemos a Dios y no pensemos que si damos, vamos a recibir. Al revés, damos porque ya recibimos. Amén, pastores. Y como dice la escritura ahí en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, quedamos ahí. Muy interesante la conversación. Sintonícense la próxima semana que continuaremos con esta práctica. Bendiciones.